Buenas noches, señoras y señores. Estamos en verano, vamos a hablar de turistas, por lo tanto. Estamos en pleno cenit del turismo de verano en España, que es el turismo del año prácticamente. Supongo que nos lo confirmarán los señores que tenemos con nosotros esta noche. Quiero advertir, porque siempre lo advertimos, no queremos que haya trampa ni catón en el programa, que este es un programa grabado como los 3 o 4 que van a ver ustedes este mes de agosto, pero que de hecho solo hay un desfase en el tiempo porque en cuanto a la grabación está hecha absolutamente en directo y sin ningún tipo de arreglo posible. Vamos a hablar por lo tanto de turistas, que es un fenómeno social importante, yo creo que por encima de todos sus otros calificativos posibles. Y para tratar de ello tenemos hoy en primer lugar a don Manuel Morcillo Franco, que es director general de la agencia de viajes Talgo. Exactamente. Secretario para provincias de la Asociación Española de Escritores de Turismo. Por lo tanto, está muy preocupado también por las cuestiones, la filosofía del turismo, me parece a mí. Sí. Y también secretario general de la Unión Nacional de Agencias de Viajes. Exactamente. Es una asociación. Iba a preguntarle esto exactamente. Empresarial. ¿Qué es Hay dos asociaciones en España hoy día que representan a los empresarios. Una de ellas es la FEDAC y la otra es la UNAF, la Unión Nacional de Agencias de Viajes, que engloba mayormente a pequeña y mediana empresa. ¿Y qué es la agencia de viajes Talgo? ¿Tiene algo que ver con Talgo concretamente? Pues sí, es una rama de patentes Talgo, que es la que fabrica y hace la conservación de los trenes Talgo para Renfe. ¿Y ustedes mismos hacen también, entonces, preparan viajes? O sea, la agencia de Nosotros actuamos como una agencia de viajes normal y corriente, minorista. De acuerdo. Es para que los espectadores sepan el papel que usted va a jugar aquí esta noche, sepan quién les habla. Don Armando Benito Calleja es director general de Puente Cultural. Usted está aquí también cumpliendo una función muy específica. Yo quiero que usted nos explique en 2 palabras qué es Puente Cultural. Bueno, Puente Cultural es un club de turismo y pretende hacer de las vacaciones un instrumento de educación. Entonces nosotros, además del club, operamos, porque es inevitable, por precepto legal, con la agencia de viajes. Desde hace 17 años, como sabe casi todo el mundo, venimos intentando realizar un tipo de vacaciones en España que ponga al alcance del tiempo libre, de las vacaciones, del ocio, al alcance del máximo número de españoles. Entonces, este es un poco, digamos, el flash, aunque si tengo luego oportunidad, diremos cómo nosotros concebimos el turismo. Esperemos que tenga oportunidad, pero de todas maneras yo quería insistir un poco. Ustedes se preocupan entonces especialmente de vacaciones baratas, o de vacaciones culturales, o de vacaciones por socios, es decir, ¿qué es fundamentalmente lo que...? Bueno, nosotros empezamos con vacaciones baratas y para los socios de Puente Cultural, y en este momento nosotros ya, digamos, no solamente nos limitamos a vender nuestro propio producto para los socios en nuestras oficinas de agencia de viajes, sino que vendemos realmente todos los productos turísticos que hay en el mercado español. De acuerdo, pues efectivamente luego matizaremos más. Don Roberto Lonati es secretario general de una asociación dependiente de las Naciones Unidas que precisamente tiene su sede en Madrid y es de reciente creación, como quien dice, nos va a explicar cómo, de la Organización Mundial de Turismo. ¿Qué es la Organización Mundial de Turismo y está ya estructurada, señor Lonati? Me apresuro a decir que la Organización Mundial del Turismo es una organización técnica, como acaba de decirlo usted, un organismo de creación reciente, ha comenzado a ejercer sus operaciones en 1976, pero sin embargo es la heredera de la Unión Internacional de los Organismos Oficiales de Turismo, que existe ya desde hace 50 años, habiendo sido creada en 1925. Debido a esto, ha adquirido la experiencia de 50 años de estas actividades acumuladas que le permite en la actualidad proporcionar un consejo adecuado sobre la evolución del mercado, sobre la evolución de la oferta turística, sobre su comercialización, sobre todas las cuestiones del paso de fronteras, la formación profesional, inversiones y otras cuestiones. Es una organización que pertenece, como lo dice usted, no al sistema de las Naciones Unidas como agencia especializada, pero está
unida a este sistema internacional. En cuanto a la cooperación, trabajamos en estrecha unión con la ONU, con la UNESCO y organismos similares. Es la única organización que ha aceptado al sector privado, o sea, transportistas, agencias de viajes, tour operadores y otros, lo cual permite tener un diálogo permanente entre los gobiernos y aquellos que en el sector del turismo están todos permanentemente en actividad en cuanto a la concertación de este sector. Y este diálogo fértil entre ambos sectores, gobierno y tour operadores, permitirá establecer una política que favorecerá al usuario, ya que nuestro objetivo no es de tipo teórico, sino de prestar servicio al hombre, al turista. De que usted haya sido jefe del PESA, manager, en sus comienzos, significa que de alguna manera la Organización Mundial de Turismo tiene una visión más empresarial de las cosas que política o diplomática, o no lo significa exactamente? No hay más que técnicas, y como todas las organizaciones técnicas, cada ocupación es precisamente dar conocimientos a los estados para que alcancen una política turística nacional e internacional. Y yo creo que los estados también deben de actuar con el sentimiento de que están dirigiendo una especie de negocio, pero evidentemente respetando unas ciertas limitaciones administrativas y políticas, pero nosotros hacemos todo lo posible para que la organización no se vea sobrecargada por problemas burocráticos, que sea directa en su acción, como digo una vez más, para poder servir mejor el interés del usuario, que es nuestro objetivo primordial, el interés del hombre. Yo no hombre. voy a recitar todo su currículum. Usted ha sido fundamentalmente para nosotros diplomático, embajador, incluso en Gabón, creo, y subsecretario de Turismo antes en el Ministerio de Información y Turismo, secretario de Estado ahora para el turismo, fuera del Ministerio. Eso yo redundo un poco en la misma pregunta de hace un momento. ¿Significa que ha cambiado la concepción del turismo también en nuestro país? ¿Por qué ha pasado de la información y el turismo, que podría ser de la cultura, al mundo del comercio? Bueno, yo creo que lo que se ha cambiado es el planteamiento. Se ha cambiado el planteamiento porque ha desaparecido un ministerio. El Ministerio de Información y Turismo, que se creó en 1951, desaparece a raíz de las últimas elecciones, y al desaparecer la información y el turismo, se ha considerado oportuno que la vertiente económica del turismo pasase a un ministerio económico. Esa es la razón por la que el turismo deje la información. Yo creo que ha sido una buena medida. Acertadamente, creo. No creo que la información haya tenido nunca nada que ver con el turismo, sino que fueron razones políticas en un momento dado las que unieron ambos sectores, y se ha considerado oportuno incluir el turismo en uno de los ministerios económicos. Al mismo tiempo, al turismo se le ha elevado de rango y ha pasado de ser una subsecretaría a una secretaría de Estado. Yo creo que la medida ha sido acertada. Creo que, aparte de las consideraciones, como decía usted al principio, sociales muy importantes del turismo, aparte de todas las conexiones de todo tipo y de las influencias y de las connotaciones que el turismo tiene en todas las ramas humanas, creo que hay un aspecto fundamentalmente económico que significa y creo que va a significar mucho para nuestra economía y para nuestro desarrollo, y por eso creo que es acertada la decisión de incluirlo en un ministerio económico. Vamos a ver si los hombres que directamente llevan las empresas opinan lo mismo. Don Pedro Zaragoza, de su vida política nos interesa fundamentalmente dos cosas: que usted ha sido director general de Empresas y Actividades Turísticas, si no me equivoco, en el antiguo Ministerio de Información y Turismo, y sobre todo que usted ha sido lo que considera todo el mundo el hombre de Benidorm. Una suerte para mí. ¿Cómo fue eso del hombre de Benidorm? ¿A usted se le ocurrió de repente, cuando empezó el boom del turismo, se lanzó a la operación Benidorm porque la vio desde el principio, o poco a poco vinieron las cosas así? Bueno, en realidad yo no me lancé,
ni hice nada, sino el equipo de gentes que entonces estábamos al frente del ayuntamiento, considerábamos que había que buscar una forma de que Benidorm progresara. Y teníamos unos medios limitadísimos, y entonces esos medios los utilizamos. Los medios era pues un clima delicioso, unas arenas en las playas estupendas, un mar muy templado y muy bonito, en fin, y con aquellos ingredientes preparamos lo único que podíamos preparar, una gran promoción turística que además entonces ya se iniciaba en España. Pero que eso exigía una inversión en publicidad, que eso... Bueno, mucha publicidad, por supuesto, muy expuesta, porque al principio la publicidad no siempre respondía a la realidad y había que jugar ahí pues con un poco de habilidad para que nadie se llamara a engaños, pero en fin, tuvimos suerte y ese fue el lanzamiento. Sobre todo hay un gran protagonista en Benidorm, que es que el pueblo unido, perfectamente con una gran voluntad, se esforzó e hizo posible lo que un ayuntamiento aislado del pueblo jamás hubiera podido conseguir. O sea que no se puede personalizar ni en el ayuntamiento, y mucho menos en mí, sino el pueblo entero fue el que se lanzó a la gran aventura, entonces, con gran ilusión, hasta el extremo que nos llamaban a los de Benidorm, que de ilusión también se vive. La realidad ha demostrado que sí, que con ilusión pues se ha llegado a una realidad en cualquier que no caso, sea perfecta. usted está contento del balance, es decir, no añora aquel otro Benidorm tranquilo de antes del boom. Añoro sentimentalmente, naturalmente, porque el pueblo pequeño, donde vivían mis padres, donde yo me he criado, donde están enterrados mis antepasados, pues está lleno de recuerdos sentimentales para mí. Pero el mundo exige un progreso que algunas veces ahí causa trauma, algunas veces hay que prescindir de algo sentimental para ir a lo práctico y a lo positivo. Creo que en este momento Benidorm pesa más en la economía nacional que pesaba antes de lanzarse al turismo, creo. Spyros Loulakakis, ¿pronuncio bien? Loulakakis. Es el director de la Organización Nacional de Turismo de Grecia, es el número 2 del turismo en Grecia, y hay que decir, porque es importante, lleva, no sé, 27 años tengo yo aquí apuntado que lleva usted trabajando para el turismo griego. Sin embargo, es importante que durante la época de Papadopoulos usted no trabajó para Grecia, no pudo trabajar o no quiso trabajar, yo no lo sé, sino para Kuwait, Sudán y Chipre. Quiere decirse que es usted un hombre de turismo. ¿Usted cree que nos están disputando ya el turismo los griegos a los españoles o que hay plaza para todos al sol mediterráneo? No, nosotros no estamos en realidad con ningún espíritu combativo. Nosotros pensamos que nos complementamos y francamente no pensamos que por el momento pueda existir ningún antagonismo turístico entre nuestros dos países. Ustedes son una gran potencia en turismo, este es un hecho, y nosotros lo reconocemos. Nosotros somos una potencia muy pequeñita por el momento, estamos mejorando, pero yo creo que todavía tenemos mucho camino por recorrer. Me gustaría decirles que ustedes empezaron hace ya mucho tiempo y nosotros empezamos en 1950 únicamente, y de hecho, para nosotros, la guerra terminó en el 1950. Y las condiciones en mi país durante ese periodo de tiempo eran similares al caos antes de la creación del mundo, y por lo tanto tuvimos que partir de la nada. El gobierno creó la Organización Turística Griega, que era, es y seguirá siendo el organismo oficial que se ocupa de la política turística en mi país. Evidentemente tuvimos que aprender mucho de otros países y hemos tratado de hacerlo. Lo que es importante, es decir, lo que es muy característico de Grecia, es que durante este periodo de tiempo, la iniciativa privada era bastante recelosa y hasta cierto punto el gobierno tuvo que tomar las iniciativas.
Evidentemente la guerra era uno de los motivos, yo creo que quizá el motivo primordial. Y esta es la razón por la cual nosotros nos convertimos en organizadores, etcétera, y en constructores, porque tuvimos que construir aproximadamente 100 y pico hoteles aproximadamente para hacer frente a la demanda. Y también construimos 20 o 30 pabellones turísticos y otras instalaciones paraturísticas, podríamos decir, y así sucesivamente. O sea que en realidad este fue el capítulo de construcción, digamos. Después hemos tenido otro capítulo, otra fase, la fase de organización, en que nos convertimos en los iniciadores y los organizadores, y en aquellos que financiábamos, organizábamos y dirigíamos los tours. Aunque ustedes no lo crean, durante este periodo de tiempo, las agencias de viajes simplemente trasladaban a los turistas con coches particulares, o sea que nosotros tomamos la iniciativa y tomamos también la carga financiera, la carga económica, y entonces nos ocupamos de todo este trabajo durante un cierto número de años, y al mismo tiempo también cargamos sobre nuestros hombros la responsabilidad de organizar cruceros. Y fuimos los primeros que organizamos cruceros en el mar Egeo. Evidentemente las cosas han cambiado, pero durante ese tiempo también tuvimos que organizar y preocuparnos de los tipos de entretenimiento que había para turistas, y fuimos los que concebimos los dos festivales que ya son bastante conocidos ahora, el Festival de Epidaurus y el Festival de Atenas, que ahora ya ha logrado fama, pero evidentemente las cosas han cambiado en el tiempo. La iniciativa privada se vio animada y apoyada. Según ellos iban tomando lugares, nosotros damos la posibilidad de que siguieran adelante, y evidentemente ahora ya tenemos cantidades ingentes de agencias de viajes que cubren todo el país de un lado al otro, y cantidades de compañías navieras que se ocupan de organizar cruceros, en todas las islas griegas, en el Egeo y también en el Mediterráneo. Perdóneme Lulakakis. Señor Lulakakis, así no nos volvemos a equivocar. Perdóneme que le corte, pero yo creo que este es justo el tema de fondo de esta noche, y por lo tanto vamos a dejarlo para después en el coloquio. Tony Enith es cónsul de Suecia en Gambia, ha sido promotor durante 10 años de turismo en Gambia, sigue dependiendo de él toda la promoción de turismo en Gambia, pero lleva 2 años en Canarias. ¿Qué hacen en Canarias los suecos, señor Enith, que me han dicho por ahí mis informadores que lo que hacen es el turismo absolutamente dirigido desde Suecia, organizan sus propias ciudades, llevan sus propios cocineros, sus propios médicos, etcétera, etcétera? ¿Es esto cierto? No, no es cierto. Es que hay complejos donde la mayoría son suecos, pero no creo que hay muchos cocineros suecos en Canarias. Creo que la comida española va muy bien a los suecos. ¿Ah, sí? ¿Incluido el aceite o no se cocina tanto con aceite? Bueno, no tanto aceite quizás, pero... ¿Qué turismo sueco puede haber en Canarias al cabo del año? Canarias es el lugar más popular para los suecos de todos. Unos 200.000 personas van cada año con charter a Canarias, del millón suecos que salen con charter para vacaciones. O sea, una buena quinta parte de las vacaciones de los suecos las pasan en Canarias. Sí, y en España 400.000, entonces 40% en España. Teniendo en cuenta que no somos más que 8 millones, son cifras bastante importantes. Muy altas. Son 8 millones, pero muy desarrollados económicamente. Eso es. Bien, pues este es el tema, aquí queda planteado, y inmediatamente después de la película vamos a discutir sobre ello. Hasta ahora. Bien, no quiero dejar de recordar que en este programa también debería haber estado el ministro del boom del turismo, Manuel Fraga, esa es la verdad.
y que no está a su pesar. Fue invitado por el equipo de La Clave porque justo en el momento de la grabación él estaba haciendo otra cosa mucho más directamente relacionada con su momento político. Bien, y vamos a empezar ya con el turismo directamente. Yo no sé por dónde creen ustedes que es más conveniente. Yo empezaría preguntando lo siguiente, un poco en directo sin ser demasiado. ¿Es que realmente el mundo occidental ha enfocado el turismo sencillamente como una fuente de divisas, sin más? Es decir, preocupándose menos de su coté humano y más del aspecto económico. ¿Quién quiere entrar a ese tema? Adelante, Leonardo. Creo que no existe ninguna fórmula absoluta en este sector. Yo veo así a grandes rasgos tres tipos de países que son naturalmente emisores, países receptores y países que son a la vez emisores y receptores. Para los países emisores, pienso por ejemplo en Suecia y hablando en general, es difícil decir que el turismo sea realmente un turismo, un elemento de equilibrio de la balanza de pagos. En realidad es una salida de divisas. Para los países emisores y receptores a la vez, es indudable que la actividad trata de alentar naturalmente a la población a tomar vacaciones, pero también para atraer extranjeros, compensando así lo que los nacionales gastan en el extranjero y equilibrar así las salidas y las entradas de divisas, como España y México y las Bahamas como Grecia. Para esos países, fundamentalmente, el factor económico predomina, pero no se puede establecer un criterio absoluto, porque aun cuando estos países receptores desde el punto de vista económico tienen una preocupación constante a través de una política turística bien concebida de atraer a extranjeros para visitar al país y para consumir el producto turístico in situ, también han podido perder la noción del doble del turismo, o sea, la del turismo nacional que traspasa las fronteras del país para ir al extranjero. Y me dirijo ahora a mi colega de la derecha, de manera que para que todo el mundo pueda disfrutar del beneficio de las vacaciones pagadas. A partir de este momento, naturalmente, es difícil fijar este valor económico y este valor social. Yo creo que ambos, para la fórmula que se utiliza siempre, turismo igual a elemento de desarrollo económico y social, naturalmente es la fórmula adecuada para ambos. Además, concebimos también que existen dos elementos de los cuales es necesario tener en cuenta: el gobierno y los tour operadores. Su principal preocupación es la de asegurar una buena gestión económica del producto que ha concebido en la formación, en la creación, en la distribución y para obtener un buen consumo. O sea, el operador turístico debe actuar según las reglas de un buen consumo. En lo que se refiere a los estados, a los gobiernos, yo pronunciaría aquí una opinión que es personal. Creo que los estados deben asumir una responsabilidad particular para que las agencias de viajes puedan realmente desarrollar el turismo como esto es de desear. Por ejemplo, las personas que se desplazan por una motivación esencial, la de las vacaciones, también debe verse turismo como, no como un peregrinaje o viajes de negocios, sino simplemente como vacaciones. Y bien, en este sector, el Estado tiene que tener como principal preocupación la de asegurar el acceso a las vacaciones de todas las capas de la población, administrando el producto turístico nacional con adecuadas leyes establecidas en consultación con los operadores de turismo para permitir al conjunto de la población de beneficiarse del derecho a las vacaciones, para reducir las desigualdades que existen todavía en cuanto al derecho de acceso a las vacaciones para las distintas capas sociales.
Y debido a esto, el Estado debe intervenir de una manera sabia y no arbitraria en todos los sectores de la producción y del consumo turístico, como además lo hace en el interés de la nación en las demás ramas y sectores de la actividad del país. Que los Estados han seguido al nivel de vida y por lo tanto a la afición de los ciudadanos a conocer gentes y países nuevos, o países otros por lo menos, o al revés, se ha promovido turismo a partir del Estado. Se ha promovido turismo a través del Estado. Concretamente, pues en los países receptivos es evidente que los gobiernos han hecho todo lo que han podido para atraer al turismo, puesto que era una forma de hacer exportaciones, lo que se dice exportaciones invisibles. O sea que es evidente a través de las oficinas de propaganda, de las oficinas oficiales que todos los países tienen en los demás, que atraen, que intentan atraer por todos los medios a esos potenciales turistas que les van a dejar un beneficio sobre todo que revierte en el país en general, puesto que el turista pues no solamente es el viaje, sino las compras y una serie de gastos adicionales los que hace, y por lo tanto para un país en general, para una región, para una ciudad, es esencial que ese turismo acuda para su desarrollo. Y lo hemos visto aquí en España en muchísimos sitios, es un paradigma España de esto. Yo me refiero quizás más a la primera pregunta, y estoy totalmente de acuerdo con usted, pero creo que la pregunta tenía un sentido que a lo mejor posiblemente no ha quedado claro. Más completo, pero bueno, eso es propio. El turismo tiene un aspecto económico, material, en una palabra, que es tan importante como lo ha sido en España, por ejemplo, que gracias al turismo nuestra balanza de pagos pues llegó a un momento en el que se ha equilibrado o ha influido mucho para que llegara al equilibrio. Pero aparte de esa gran influencia, de esa gran importancia económica que tiene el turismo, tiene otra de tipo espiritual o de tipo humano que para mí es tanto o más importante que la económica y que la material. Dicho en pocas palabras, gracias al turismo se rompen por primera vez las fronteras de las razas, se rompen por primera vez las fronteras de los distintos idealismos, se rompen por primera vez las fronteras de clases, en cierto aspecto. O sea, gracias al turismo nos conocemos mejor unos países y otros. Ya el extranjero no es tan extraño como era antes de haber convivido con él. Y esto, buena prueba de ello, que desde el momento en que ven la gran afluencia turística a España, se observan matrimonios de extranjeros con españolas, españoles con extranjeras, y hace que el mundo se sienta más hermanado y se forme una gran comunidad por la que tanto se está luchando ahora y siempre, pero que el turismo ha tenido, si creo, vamos, en mi opinión por lo menos, ha desempeñado un factor y una importancia tremenda. ¿Y usted cree que eso lo han promovido también los Estados o que ha sido a pesar de los Estados? Bueno, esto es consecuencia del viajar promovido por los Estados, porque los Estados, no cabe duda, que creo que todos los Estados del mundo operan con buena fe por distintos derroteros, pero no cabe duda que en este aspecto sí, porque el que se conozcan las personas, que el mundo sea un poco más conocido por el propio mundo, es lo primero que debemos hacer. Como aquí, en fin, el secretario, el señor Aguirre, podrá desmentirme si en caso de que me pase, creo que gracias al turismo interior, muchos españoles han conocido por primera vez que España tiene bellezas incalculables que antes no conocían. O sea, que este trasiego de provincia a provincia, de la costa al mar, del mar a la costa, ha hecho que nos conociéramos más. O sea, que el turismo es una vía de comunicación tan maravillosa que no digo que sea más importante que la económica y la material, pero que casi va a la par con la económica y la material. Adelante, adelante. Bueno, has hecho dos preguntas, y primero esta segunda, de que si realmente decías, bueno, es que en Occidente se han preocupado más de que el turismo sea una fuente de divisas, por ejemplo. Y segundo, esta última pregunta, si los Estados realmente han sido los pioneros y los que han promovido la iniciativa turística. Bueno, yo discrepo de quienes han intervenido anteriormente, mi compañero y Zaragoza. Bueno, primero creo que efectivamente en Occidente el fenómeno del turismo
el fenómeno del turismo se ha enfocado desde un punto de vista absolutamente materialista. Yo radicalizaría, es decir, el canto al espíritu que ha hecho Zaragoza, es cierto que está contenido. Si el turismo es algo, desde luego, fundamentalmente, cualquier producto turístico es un contenido desde el arte, la historia, el folclore, el tipismo, la costumbre. Cualquier producto turístico tiene un contenido, desde luego, fundamentalmente extraeconómico. Pero además, que duda cabe, tiene también un aspecto mercantil. Pero yo creo que la sociedad occidental, desde luego, ha enfocado el fenómeno del turismo desde un punto de vista absolutamente, radicalmente, fundamentalmente materialista. Es decir, la distinción que hacía Onetti entre países emisores y receptores, bueno, nosotros la experiencia que tenemos es que somos un país emisor y receptor, y hablando concretamente ya no del mundo occidental, sino concretamente de nuestra propia casa, en España, en la experiencia que nosotros tenemos, cuando digo nosotros me refiero a Puente Cultural, de 17 años de trabajo, es que aquí se ha enfocado fundamentalmente el turismo desde un punto de vista absolutamente mercantil, radicalmente mercantil. No cabe duda que hay grandes excepciones de empresarios, sobre todo de empresarios, bueno, que han hecho grandes tareas y grandes cosas, pero digamos, siempre hay alguna excepción individualista en nuestro país, ¿no?, en este sentido. El planteamiento ha sido rabiosamente mercantil. Y digo que ha sido rabiosamente mercantil porque, de alguna manera, toda la industria hotelera española ha sido sacrificada a lo que en un momento determinado se llamó aquí un poco que había que facilitar las cosas a los extranjeros y, por consiguiente, contener los precios hasta el punto de sangrar al empresario hotelero español, sangrarle porque se le hacía poner unos precios no competitivos, y prácticamente en los ministerios anteriores al de Pío Cabanillas, realmente el empresario hotelero español, y creo que los que están aquí recordarán asambleas y demandas y requerimientos permanentes a una revisión de la industria hotelera en sus precios, para no sacrificarla a que el extranjero pudiera ver lo bella, lo bonita y lo poética que era la paz española. Se ha sacrificado a la propaganda, yo diría que a la propaganda política, una estructura y un mundo empresarial como es el hotelero, a fin de que viniera el mayor número de divisas y el mayor número de extranjeros a este país. Y respecto a que si el Estado ha sido el que ha promovido, yo tengo que decir aquí, desde luego, y lo digo, vamos, con mucha satisfacción, que en España los pioneros en la promoción del turismo han sido la empresa privada. Es decir, hay grandes nombres en el mundo de la empresa privada, grandes e importantes nombres, desde Zaragoza incluso hasta otros, que no voy a mencionar aquí, que han sido pioneros destacados en la promoción y la iniciativa del turismo. Y digo esto porque a nivel del Estado español, por lo menos desde el punto de vista del turismo social, no se ha hecho prácticamente nada, al nivel del Estado español. Otra cosa es el fenómeno sindical, que tendría un tratamiento para mí absolutamente aparte, porque no era ni más ni menos que un monopolio en la época anterior. Y en el turismo social el Estado español no ha hecho nada hasta la fecha. Yo diría que hasta los ministerios anteriores de Pío Cabanillas no se planteó seriamente el problema. En Pío Cabanillas empieza a considerarse vamos a ver los dos temas, para que haya más intervenciones, pero vamos. Sí, perdón. No es corte, al revés. Perdón, sí. Es paréntesis. Yo creo que le corresponde a Ignacio Aguirre porque aquí va directamente sobre el estado de la cuestión, y yo añadiría una pregunta sobre lo que está diciendo nuestro invitado, que es lo siguiente. Si está de acuerdo con eso, de que ha tenido un aspecto muy mercantilista o especialmente mercantilista el turismo promovido desde el gobierno, si está de acuerdo con ello, por supuesto, si no pesaba demasiado como una losa para los ministerios de Información y Turismo el hecho de que se le daba esa responsabilidad de que hubiera tantos millones de turistas, tantos ingresos por divisas, y que en algún tiempo el desarrollo económico de alguna manera dependió precisamente de los ingresos en divisas por turismo y de los ingresos en divisas por españoles que tenían desgraciadamente que emigrar al extranjero. Entonces, ¿se sentía eso como una losa, sí o no? Bueno, yo diría que, en primer lugar, hay que conjugar los dos aspectos del turismo. Es decir, el turismo es una fuente de intercomunicación entre los hombres y los pueblos, es una manera de conocerse mejor, es una manera de intercambiar culturas, de intercambiar puntos de vista humanos, y al mismo tiempo, y es muy importante, el aspecto mercantil del turismo
es fundamental para el país. Yo me pregunto qué hubiese sido de España sin la inyección de 32.000 millones de dólares que ha supuesto desde el año 50, que es cuando empieza nuestro turismo masivo, el primer año que entran en España más de 1 millón de visitantes, hasta el momento. Yo me pregunto qué hubiese sido sin 32.000 millones de dólares, que es nada menos que 4 veces y pico el Plan Marshall para toda Europa. Y esto es en una etapa anterior, pero yo me sigo preguntando qué sería de la economía española hoy, 1978, sin los 4.000 millones de dólares que el turismo aporta en 1977. Y yo me pregunto qué sería en este año 1978 sin ese aumento progresivo de las divisas que produce el turismo. Es decir, no se puede desconocer en un Estado como el nuestro que el turismo es nuestra fuente principal de divisas y el que ha permitido que España se industrialice, que España llegue a ser la 10ª potencia industrial del mundo, que España construya centros siderúrgicos y que nosotros hayamos alcanzado la renta per cápita que hemos llegado. Creo que todo ello, o casi todo, se debe al turismo. El turismo creo que es un fenómeno individual y masivo, y por eso tenemos los dos tipos de turismo, los turistas que nos visitan a título individual, que son los menos, desgraciadamente, y aquellos que vienen controlados por los grandes mayoristas extranjeros y que son los que aportan la masa, los que hacen que España o Grecia o cualquier otro país sean potencias turísticas. Es decir, no podemos desconocer que el turismo se ha masificado, porque el turismo ahora en el mundo occidental se ha constituido, ha llegado a ser una necesidad. Tenemos estudios realizados este año en la República Federal Alemana, por los cuales el turismo ha llegado a ser un artículo tan de primera necesidad que la gente prefiere un viaje que cambiar de televisor o comprar un nuevo coche. Eso indica que el turismo es una primera necesidad en el mundo desarrollado del occidente europeo. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que con Armando Benito estoy de acuerdo en muchas cosas. Creo que el Estado y todos los españoles, y creo que a Grecia le pasó igual, le sorprende el fenómeno turístico porque en el año 1950 nosotros rompemos la barrera del 1 millón de visitantes y del 1 millón de visitantes llegamos a los 34,5 millones del año pasado. Es decir, ha sido un fenómeno que ha ido creciendo y que ha sorprendido, creo yo, que al Estado español y a todos, porque es un fenómeno tan nuevo, tan distinto, que no existía antes, que ha hecho que las Naciones Unidas, por ejemplo, dediquen nada menos que una agencia especializada a analizar el fenómeno del turismo, porque el turismo ha llegado a ser una cosa muy importante. Creo que en 1977, y que me desmienta Robert Lonati, son 220 millones de turistas los que se han movido por todo el mundo. 240. Y que las previsiones para este año es un aumento de un 10 o un 12%. Es decir, estamos llegando a los 300 millones de turistas que se mueven por todo el mundo y que es la emigración temporal más importante que conoce la historia, y yo diría que uno de los fenómenos más curiosos del siglo XX. Y eso comienza en 1950 y se desarrolla en 27 años de una forma excepcional. Al Estado le coge de sorpresa y en eso estoy de acuerdo con Benito Calleja, es la iniciativa privada quien empieza a desarrollar, a impulsar el turismo. Y el Estado, a la vista de ese desarrollo que se le viene encima, nuevo, distinto, empieza a tratar de canalizarlo, de controlarlo y de ordenarlo. En unos países con mayor éxito, en otros con menos. Pero es cierto que el Estado no se da cuenta de ese fenómeno hasta que ya se ha producido. Tony Eni quiere hablar. El turismo realmente es un tema muy conflictivo. Yo he visto de cerca el conflicto que puede ocurrir cuando hay turismo de masa en un país pequeño como es Gambia.
con una cultura, religión, todo muy distinto de Europa, de Escandinavia. Y en el aspecto humano, como ha dicho usted, allí hay que elegir realmente, porque ha creado muchísimos problemas este tipo de turismo. Bebidas, formas de ser muy distintos como estaban acostumbrados los gambianos. Pero para mí, de todos modos, era muy fácil esta decisión para los gambianos, porque ellos, no teniendo otras cosas que vender que sus playas y su sol y sus atractivos, no tienen petróleo, tienen que elegir si quieren avanzar o si quieren estar donde están ahora. Y han elegido, pero es muy importante entonces tener en cuenta que no se puede poner libremente turismo sin tenerlo muy bien arreglado, con reglas rígidas, porque si no, ya sé, ustedes han visto en otras partes del mundo que ocurren cosas muy malas. Enit, de todas maneras yo quería hacer una pregunta a propósito de todo lo que se viene diciendo aquí del turismo occidental, y el gobierno sueco, que es, como decían hace un momento, emisor de turistas, ¿el gobierno sueco se preocupa especialmente de facilitar turismo a sus súbditos? El gobierno sueco hasta hace un par de años realmente no se daba cuenta de eso. Ahora han creado un Instituto Nacional para Turismo y se preocupa muchísimo para facilitar y traer incluso turistas a Suecia, y también para hacer a los suecos quedarse más en Suecia. Y se están copiando ahora muchas cosas de otros países, de España y tal, para hacerlo mucho más fácil, porque realmente para un sueco comprar un viaje a España ha sido muy fácil. Para comprar unas vacaciones en Suecia ha sido casi imposible. Lula Kakis quiere hablar hace un rato también. Bien, yo creo que me gustaría decir en primer lugar que estoy totalmente de acuerdo con el representante del turismo español y también con el señor Lonati en relación con lo que han dicho sobre la función y los objetivos del turismo, y con usted también, señor. Pero déjeme decirle que nosotros trabajamos poco más o menos a lo largo de estas mismas líneas en Grecia. No hemos sido nada originales y nos damos cuenta también de la dimensión económica del turismo y tratamos de hacerlo lo mejor posible y tenemos la esperanza de hacerlo con éxito, aunque evidentemente no podemos comparar nuestras cifras con las cifras de ustedes, pero el año pasado hemos tenido únicamente 4 billones y pico, me parece, de turistas en comparación con sus 30 y tantos millones, pero a pesar de esto estamos por el momento satisfechos. Y me gustaría decirles que a partir de la etapa inicial hemos cubierto verdaderamente ya mucho camino y evidentemente las condiciones, la situación ha cambiado totalmente en Grecia y nos consideramos bastante satisfechos, repito, con lo que hemos conseguido alcanzar en tan poco tiempo. Y quiero simplemente subrayar el hecho de que evidentemente estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí, pero me gustaría decirles que inmediatamente después de la dictadura nosotros empezamos a hacer preguntas. Evidentemente no nos hemos frenado en nuestras inversiones, en nuestros proyectos, pero por primera vez empezamos verdaderamente a hacernos algunas preguntas críticas, yo diría, en relación con el turismo, sobre cuál es su verdadero valor, cuáles son sus repercusiones, y lo que más científicamente se podría interpretar como el coste del turismo. Y evidentemente aquí las respuestas no son fáciles de encontrar, y hemos alcanzado un punto en el cual nos damos cuenta de que el turismo y las divisas que entran en el país tienen un cierto coste para el país. Es un coste monetario, porque, por ejemplo, nosotros tenemos, por lo menos nosotros tenemos que pagar
el whisky, o sea, las importaciones de whisky que consumen los turistas, tenemos que pagar o exportar divisas para otras inversiones, también como infraestructura turística, etcétera. Y después también tenemos un coste económico. Bueno, todo esto evidentemente serían costes económicos, pero todo esto son costes medibles, cuantificables. Pero existen otros costes que son difíciles de definir, que pueden definirse como costes sociales, con ciertas extensiones sobre el factor humano y también sobre el paisaje. Y estas son cosas difíciles de cuantificar por el momento. Todavía no hemos hallado la respuesta, pero estamos conscientes de que existe también aquí quizá una penalización o un coste. Y posiblemente ciertos países, particularmente los países pequeños, pueden llegar al punto de saturación, como podríamos quizá llamarlo. Puede que quizá exista un techo de turismo para ciertos países. Y este es el motivo, por ejemplo, por el cual nosotros pensamos, bueno, evidentemente esto no es una receta ni una política definitiva, pero nosotros especulamos con una capacidad de 7 u 8 millones de turistas para nuestro país. O sea, consideramos que posiblemente por encima de esta cifra, más allá de esta cifra, la calidad de servicios que podemos ofrecer quizá no resultaría adecuada. También hemos empezado a creer que las repercusiones, como he dicho anteriormente, sobre el aspecto humano y el paisaje físico, probablemente resultarían muy costosas para nosotros. Pero como digo, todo esto son simplemente especulaciones por el momento, son preguntas que nos hemos planteado, pero no hemos hallado las respuestas. Y francamente, lo que yo estaba planeando hacer era simplemente plantearles a ustedes también algunas preguntas y me gustaría que quizá alguno de ustedes me facilitara las respuestas. Un tema que el equipo de La Clave también quería plantear, de modo que entramos en un aspecto de la cuestión interesante, que consiste efectivamente en el costo ecológico, en paisaje, etcétera, etcétera, dentro del país. Está muy bien que ustedes se planteen la pregunta a ustedes que de alguna manera van detrás en cuanto al tiempo, en la inversión turística. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Sí, Morcillo, que quería hablar hace un rato. Hay algo que yo quisiera destacar antes. Se ha hablado de la acción del Estado y estamos hablando de lo que cuesta el turismo. En España, el Estado, la Administración, por medio de una reglamentación severísima, incluso podemos decir draconiana, ha propiciado de una forma definitiva la llegada de turistas, porque el turista estaba protegidísimo, por una reglamentación que a los empresarios turísticos españoles nos tenía pues un poco asustados, la verdad. El libro de reclamaciones, una serie de normas muy severas, yo me atrevería a decir las más severas del mundo, son las que se pusieron en España para proteger al turismo. O sea que el Estado español propició sobre todo el turismo por medio de esa reglamentación de agencias de viajes, de hoteles, que hizo que el turista aquí se sintiese verdaderamente protegido. Ahora, indudablemente, los que hemos pagado la promoción turística en España, los que hemos pagado el desarrollo del turismo, ha sido la iniciativa privada. Se ha abordado en España el turismo por las bravas, a la española, sin grandes estudios económicos, sin pensarlo dos veces. Nos hemos lanzado como nos tiramos a una plaza de toros a lidiar un novillo, sin pensar en otras cosas que eran muy importantes. En efecto, el coste del turismo, las turipesetas, como decía Alfonso Barra el otro día desde una crónica en Londres, nos han salido, yo pienso que muy caras. Y tenemos en esta etapa que reconsiderar todo esto. Socialmente, el turismo ha sido un trauma para muchas regiones, para muchos sitios. No olvidemos que el bikini, vamos por citar una anécdota, se introdujo en España, pues, antes de tiempo por el turismo. Uy, no solo el bikini, los pantalones cortos, bueno, yo creo. Al decir el bikini engloba una serie en los mayores. Fue una penetración sí. a saco dentro de unas estructuras, digamos, pues poco históricas, muy especialmente españolas, y entonces al venirse estas masas con otra mentalidad, con otras ideas, con otras ropas, con otras formas, pues para mucha gente fue un trauma. Ahora yo quiero preguntar a estos señores Morcillo si están de acuerdo en que es la reglamentación más severa
proteccionista con respecto al turista. Pero Zaragoza, quizá Ignacio Aguirre, Lonati, la más severa del mundo, ha dicho mucho Morcillo, ¿es verdad eso? Lo que pretendemos en estos momentos, y creo que seguimos en esto la legislación antigua, es la máxima protección al consumidor. Creo que el turista extranjero, estamos hablando siempre de turismo extranjero que llega a España, no del turismo interior, que creo que es un tema que habrá que abordar luego y que Armando Benito está muy interesado en él. Estamos hablando del turismo extranjero, creo que en España se siente protegido más que en ningún otro país, porque hay una rigidez de clasificación hotelera muy estricta, porque hay unas normas de servicio que se van deteriorando, pero que todavía hacen que seamos uno de los países con servicio más adecuado en el mundo turístico mundial, y porque la contención de precios, y este es otro tema que a mí me gustaría abordar a fondo, ha sido beneficiosa en unos momentos y creo que ya en la actualidad tiene que desaparecer. Los precios turísticos contratados al mayorista extranjero están muy por debajo de los precios autorizados por el gobierno español. Es decir, usted va a un hotel como español particular y se encuentra con una tablilla de precios y usted paga, por ejemplo, 1.000 pesetas en un establecimiento X. El turista que está en la habitación de al lado está pagando 500. Esto pasa porque es una contratación masiva y yo nunca creo que esos corsés rígidos que ha puesto el Estado al mayorista vendedor hayan sido nunca inferiores a los que el mayorista hayan sido nunca superiores, perdón, a los que el mayorista haya pedido. Es decir, los precios autorizados por el gobierno español a los hoteles son siempre superiores a los que el hotelero vende. Sí, este es un tema importante. Si les parece, como el tiempo es limitado, no nos olvidemos de ello, vamos a tocar dos temas que han tratado ustedes fundamentales, que son, uno, el del mercado de los mayoristas hoteleros, por lo tanto diferencias de precios y demás, y otro del turismo interior, puesto que ustedes quieren tocarlo también. Lo de los mayoristas, por ejemplo. ¿Qué me dicen ustedes de los tour operator? Porque se queja mucho espectador en el correo que recibimos, ya previamente al anuncio del programa, de que un señor va a un hotel y paga muchas veces el 50% de lo que está pagando el vecino de al lado. Luego hay, a nivel de empresas, hay quejas también sobre esta inversión excesiva, consideran excesiva, de grandes agencias de viajes extranjeras. Y hago un paréntesis, que hoy no esté con nosotros ni Neckermann, ni Hertie, ni ninguna de estas grandes agencias extranjeras porque no han querido venir, han sido invitados personalmente y no han querido venir, de estas inversiones que hacen imponiendo sus condiciones, a veces draconianas, no solo las del Estado, o quizá porque el Estado las protege, a los hoteleros. ¿Qué opinan ustedes de todo este mundillo que conocen mucho mejor que yo, por supuesto? ¿Quién quiere hablar? Tony, bueno, adelante. Sí, siendo empleado de una mayorista, lo más importante de Suecia, Vingresur. Yo creo que ha dicho usted, señor Aguirre, es bastante lógico que una mayorista contrata un precio más bueno que el cliente que viene individualmente. Eso ocurre no solamente en turismo, ocurre por todos lados. Claro, después se puede discutir si los precios, cuáles son los correctos. Si un 50% más bajo que el cliente individual es lo correcto. No creo que es así ahora. Por tanto, lo que ha pasado en España siempre ha sido, francamente, que el mercado ha sido del comprador. Por eso, él ha podido poner las condiciones, los grandes tour operadores quizás a veces han apretado mucho porque han tenido estas posibilidades. Ahora no es así. Francamente, ahora el mercado es, bueno, quizás de demanda y supply, ahora hay un equilibrio y lo que parece es que ahora va a ser el mercado del que vende. Pues no se han construido mucho durante los últimos años y las subidas de precios aquí han sido muy altos. Aguirre y Morcillo quieren responder a esto. El fondo de la cuestión no es ese. El fondo de la cuestión es que el mayorista, que es un comerciante y que va a sacar un producto por el menos dinero posible, se ha encontrado con unos establecimientos hoteleros, etcétera, descapitalizados.
que estaban con el agua hasta el cuello. Entonces, claro, llega un señor y le dice, oiga, yo le alquilo a usted el hotel para toda la temporada y le doy tanto. Entonces este señor, que está preocupadísimo por su economía, que no sabe si va a poder subsistir, este señor se agarra a un clavo ardiendo y acepta unas condiciones injustas a todas luces. Ahora, vayamos nosotros a Suecia, a Francia, a Inglaterra, a imponerle a un hotelero inglés unas condiciones draconianas. Pues nos dirán en el 90% de los casos que no, porque ellos, su economía estaba más saneada. O sea que había una debilidad económica enorme en el empresario turístico español. Y esto es lo que ha propiciado que, claro, el que llegaba con dinero contante y sonante se llevaba los productos pues por tiraos. Claro, al cliente español que acudía normalmente le cobraban la tarifa que el Ministerio tenía establecida. Ese es el fondo de la cuestión. Yo pregunto por qué el empresario estaba descapitalizado a pesar del boom turístico. ¿Por qué el empresario español no tenía un respaldo económico fuerte cuando eran los años del boom, que creo que ahora están volviendo? Esa es mi primera pregunta. Yo diría, respecto a los mayoristas, coincido con usted en todo, que lo más importante en el último año del turismo en España ha sido el cambio de signo en la contratación. Mientras que los grandes tour operadores se aprovechaban de una oferta atomizada e individual e imponían sus condiciones, creo que en España por primera vez los empresarios han constituido unas federaciones regionales con una unión empresarial y han fijado unos precios mínimos por debajo de los cuales no se puede contratar. Esto hace que si los precios venían impuestos desde fuera e impuestos draconianamente, en los últimos 6-7 meses ha cambiado el signo. Es el hotelero el que pone sus condiciones para que el tour operador le contrate o no. Pero yo siempre creo que el precio debe ser un precio correcto para dos partes, porque no se debe olvidar, si se contrata un precio muy, muy bajo, como quizás ha ocurrido antes, pero el que va a sufrir es el cliente, porque si el propietario no pone allí 8 camareras, que es lo que se necesita, pero pone 4, el cliente va a sufrir. Entonces, esta situación donde estamos ahora es la situación correcta, que se tiene una negociación que a ambas partes va bien. Armando La Benito. calidad descendió mucho. Sí. Bueno, yo creo que, bueno, que Aguirre ha planteado la cuestión en sus justos términos. Creo que todos hemos podido ver cómo, y lo acusa precisamente el representante de un turoperador importante, que eres tú, de que el signo de la contratación en España ha cambiado precisamente porque afortunadamente la atomización que existía en el mundo empresarial hotelero era enorme, era tremenda, había un individualismo fenomenal, y precisamente a raíz de asambleas y reuniones es cuando, y quizá por unos estímulos y un nuevo estilo desde el punto de vista de la administración del Estado, se han promovido estas agrupaciones empresariales por zonas que naturalmente, y lo hemos visto y ha saltado en los periódicos de hace un año, y creo que el español, al ver que ya podía un poco el pactar y negociar con los turoperadores extranjeros de tú a tú, ha empezado a respirar, y no digamos nada del mundo empresarial español, tan descapitalizado. Aquí lo que ha ocurrido, como has dicho tú muy bien, es que ha habido una tiranía de la demanda, realmente. La demanda ha impuesto su ley durante muchos años, durante 15 20 años, y entonces, bueno, el hotelero español pues estaba un poco a lo que mandaba precisamente el tour operador, que era el que monopolizaba y controlaba la demanda. Y además, por una razón que jugaba a su favor fundamental, y es que aquí en España se construyó en poco tiempo, como ha señalado antes Aguirre, cantidad de plazas hoteleras, porque parecía un poco, bueno, que como siempre ocurre, claro, la construcción es una industria punta, y entonces eso también favorecía el desarrollo español. Es decir, aquí al desarrollismo, o yo diría más bien un crecimiento anárquico, se ha sacrificado cantidad de cosas. Ha planteado muy bien la cuestión el director de Grecia, me ha gustado mucho esas grandes cuestiones que ellos están planteando, del costo social, del costo económico, hay que decirlo también, que puede representar un crecimiento indiscriminado, un crecimiento anárquico de cualquier sector de la producción, y concretamente el del sector turístico. Aquí, si hacemos cosas como las que nosotros hemos hecho, de un crecimiento tan tremendo de plazas hoteleras, evidentemente estaremos siempre esclavos de la demanda. Probablemente, yo creo, y creo decirlo, y lo digo y lo repito, creo que desde Pío Cabanillas, en un famoso discurso en Mallorca, que yo recuerdo muy bien,
se paró en seco y se revisó a fondo el tema del crecimiento de plazas hoteleras indiscriminado. Entonces, esa es una posición importante, y la segunda, el haber logrado reunir, que no querían reunirse, que era muy difícil, reunir a los empresarios hoteleros españoles para pactar y para negociar. Parece que será un error propio de ellos, vamos. Bueno, indudablemente. Ahora bien, yo también tengo que decir que en el balance hay partidas negativas, pero hay partidas tremendamente positivas. Hay que sentirse orgullosos de que el crecimiento de la economía española en gran parte haya podido ser financiada por el desarrollo de este sector de la industria, que es el turismo. Y esto que se ha dicho tanto, en este mismo sentido, por eso corto un poquillo, esto que se ha dicho tanto de que esto nos ha llevado al turismo pobre, es decir, que el turismo efectivamente, como viene todo pagado de fuera, como los aviones muchas veces vienen fletados del extranjero y están pagados allí, como los hoteles muchas veces ha habido una inversión previa pero se devuelve en camas, etcétera, etcétera. ¿Ha sido rentable este turismo supuestamente pobre o no ha sido tan pobre, y hubiera sido más rentable un turismo más de lujo, tipo turismo en las Bahamas o en Florida o Pedro Zaragoza? Vamos a ver. Pedro Zaragoza. Bien. Es muy fácil hablar de turismo de calidad. Nosotros desde la Secretaría de Estado, por supuesto que promovemos todo el turismo de calidad que podemos. Ahora tenemos que preguntarnos si estamos preparados para recibir ese turismo de calidad. Del 1 millón de plazas hoteleras que hay en España, cerca de 800.000 están en hoteles de 3 estrellas para abajo. Es decir, cerca de 800.000 de 1 millón. Cerca de 800.000 de 1 millón están de hoteles de 3, 2 y 1 estrella. ¿Cómo podemos promover turismo de calidad para llenar esas 800.000 plazas? Ahora quedan 200.000 plazas por encima de eso, por lo que usted me dice. Exactamente. Ahora, esas 800... Son muchas plazas. Me parece que Grecia tiene algo así como 100.000 camas o 150.000 camas. No, nosotros tenemos 230.000 plazas hoteleras. Empezamos con 30.000 en el año 1950 y ahora tenemos 233.000, para ser más exactos. Grecia plazas hoteleras. Tiene 7.000 camas menos que Palma de Mallorca. Eso es un punto muy importante. Ese es el problema, Aguirre, que España sigue siendo un mercado de oferta, que la oferta nuestra es monstruosa. Y que entonces, pues claro, pues esto influye mucho en la cuestión. Ustedes la ley de la pueden oferta controlar y la demanda. en Grecia el turismo con muchísimas mayores garantías que nosotros. Un país, primerísima potencia mundial del turismo como es Grecia, uno de los primeros países del turismo del mundo, tiene 7.000 camas menos que Palma de Mallorca. Eso indica que todos los problemas de la isla de Mallorca son similares a todos los de Grecia turísticamente hablando. El exceso de oferta, la atomización de la oferta, el crecimiento desordenado, el deterioro del paisaje irreversible en muchas condiciones son los evidentísimos factores negativos de nuestro turismo. Ahora, a mí sigue pareciendo muy importante lo que nuestro invitado griego ha dicho en relación con las preguntas que se hacen respecto al costo social, que también ha tocado Benito. Él quería intervenir de todas maneras. Bien, a mí me gustaría decir algo, pero por otra parte me gustaría mencionar simplemente el hecho, el punto que ha sido tratado anteriormente sobre turoperadores. Aunque evidentemente no soy un especialista porque esto está más allá de mi competencia o conocimientos, yo puedo decirles que cada vez nos hemos dado más cuenta, nos hemos hecho más conscientes de algunos fenómenos, pudiéramos decir, que surgen en el horizonte. Estas agrupaciones de turoperadores, me estoy refiriendo a los grandes, a los importantes, a los de los países escandinavos, están ganando más y más fuerza, más influencia y son más capaces de imponer sus propias condiciones. La negociación se está convirtiendo en una tarea muy, muy difícil para los hoteleros. Y evidentemente esto es algo que yo creo que hoy en día está llegando a un punto crítico, y puedo decirles a ustedes que en este mismo momento nosotros pensamos que íbamos a tener que intervenir, o sea, en este momento, el momento actual, y el gobierno está
elaborando una legislación relativa a este tema. No sé exactamente cuál es la opinión de ustedes, no sé cuáles son sus impresiones, no sé hasta qué punto es fuerte su postura negociadora en relación con los tour operadores. Me gustaría que me dieran ustedes una respuesta. Bueno, el gobierno español no negocia con tour operadores, puesto que estamos en una economía libre. Creemos que las negociaciones tienen que ser llevadas por los hoteleros. Lo que sí interviene el gobierno español es para alentar y promover las uniones federacionales de hoteleros, es decir, las uniones patronales por zonas, con el fin de imponer unos precios mínimos. Creo que a partir de esos precios mínimos que imponen las propias federaciones, tienen que ser los tour operadores quienes negocien libremente con ellos. Y el otro riesgo, señor Aguirre, la vuelta, y es que a fuerza también de precios, de que se eleven los precios, y yo pregunto a los empresarios, a los agentes de viajes, ¿no hay el riesgo de que tengamos nuevos países competitivos, por ejemplo Marruecos, que ahí está, o Mauritania, o Gambia, que están diciendo, etcétera? Yo creo que la oferta turística mundial, de acuerdo con las cifras de la OMT, va creciendo y que, sobre todo, la cuenca mediterránea no es competitiva sino complementaria. Creo que hay turistas en el mundo suficientes para que las políticas de Grecia, Yugoslavia, Italia y España, hablo de las 4 potencias más importantes de la cuenca, sean complementarias. Yo he estado hace poco negociando con los responsables del turismo italiano, también del turismo tunecino, espero hacerlo con los griegos pronto, para llegar a unos acuerdos, puesto que creo que si Grecia recibe 4 millones de visitantes y está a tope, nosotros este año calculamos que alrededor de 36 millones y vamos a estar a tope estos meses de verano, creo que no somos competitivos. Creo que hay en la cuenca mediterránea hay un potencial de oferta turística tan grande que hace que los países tengan que ser complementarios. Yo estoy completamente de acuerdo con el secretario de Estado para el Turismo, señor Aguirre. Demuestra una vez más que conoce el tema maravillosamente. En mi pobre experiencia puedo también decir que sí es cierto que ha habido algunos momentos en que ha habido que forzar mucho el que no se dispararan los precios, pero quizás las circunstancias que han permitido llegar a esta libertad de precios son distintas a las que otros grupos u otros equipos ministeriales han tenido que afrontar cuando España era la gran desconocida en el turismo. O sea que a medida que España ha tenido una clientela, ha podido ir de hablar de vuecencia a terminar tuteando al turista extranjero y especialmente a los tour operators. Que en otra parte un tour operator, en definitiva, no es más ni menos que un mayoritario, como el señor que compra calzado, que yo compro un par de zapatos y el precio que me ponen en fábrica o donde vaya no es igual que al señor que tiene 40 tiendas de calzado en Madrid y compra una fábrica pues miles de pares de calzado. Sí, eso ha quedado claro. Por otra parte también, que antes tú lo has apuntado perfectamente, se contaba en España con una gran ilusión para construir hoteles y para hacer turismo, para servir al turismo. Pero posiblemente el crédito hotelero no podía en todo llegar a cubrir los gastos del edificio. ¿Y cuántos hoteles hay que con el crédito hotelero y con el crédito anticipado de tour operators han construido estos hoteles? Pues muchos. Claro, estos después han cobrado su interés a base de unos precios económicamente favorables al tour operator. Que todo esto no es perfecto, como nada de lo humano es perfecto, pero las circunstancias muchas veces son las que mandan y, vamos, yo tengo la seguridad que mi admirado ministro Pío Cabanillas, cuando fue su secretario, tendría el mismo pensamiento de transformar y de dejar libertad, pero posiblemente en aquel momento, que es cuando se inició el turismo, habría que controlar para dar una seguridad al que venía a España, de que venía sabiendo que el precio del hotel de una estrella era un precio determinado y que el restaurante tenía otros precios, en fin. El control realmente nunca es agradable, pero en los principios creo que desgraciadamente tuvieron que acudir a este control y, claro, este control lo que sí que hizo es demostrar
que la clase industrial o la industria turística, hotelera, de camping, de todo tipo, tuviera que hacer sacrificios y hacer verdaderos juegos malabares para con poco dinero dar un buen servicio. Esto estaba en la mente de todos, pero no había más remedio que acudir a este procedimiento, por lo menos este es mi criterio, discutido muchas veces en dos aspectos. Unas veces como representante del Estado, pero la mayor parte de las veces como representante de intereses particulares míos turísticos, ¿no? O sea, que he jugado en los dos extremos. Y por otra parte quería también significar que, como muy bien se ha dicho, la iniciativa privada ha sido la que realmente se inició, se lanzó, pero gracias a que después también el Estado ha ido conduciéndonos un poco, orientándonos, y el Estado y también las corporaciones provinciales y locales, que hay que ver lo que ha representado para muchas diputaciones y para muchos ayuntamientos este crecimiento, obligándole a hacer unos sacrificios tremendos de inversión para resolver problemas de infraestructura que aún no están del todo resueltos, incluso en las capitales del turismo, digo capitales, en las ciudades o centros turísticos más importantes de España, pese a que desde hace años se están volcando los distintos gobiernos para que la infraestructura turística quede resuelta. En fin, eso tema que el habrá que señor tocar Aguirre ahora, lo conoce de maravilla y lo está sufriendo, como sufrimos todos en general. La infraestructura habrá que tocarlo, pero yo quería preguntarle al señor Lonati si él está de acuerdo con lo que decía el señor Aguirre hace un momento en relación con que la cuenca mediterránea todavía es mercado creciente para todo el mundo y que quizá... Sí, hay dos cosas que desearía decir. Primeramente, de lo que se ha tratado antes, la severidad con la cual la legislación española se ha ocupado de esta cuestión. En mi opinión, hay tal vez algunos sectores en el turismo español que tienen legislaciones más severas que en otras, pero en general hay un equilibrio comparativo, comparable al de otros países. La conclusión sería que España ha actuado de una manera meritoria y ejemplar tanto en el pasado como en el presente gracias a nuestro brillante secretario de Estado del Turismo. La política española del turismo ha creado una confianza en el país, una confianza en la calidad del producto turístico, y es este el mérito del producto por el cual tal vez han sufrido, sí, los tour operadores por la inversión que esto requería. Pero pasar de 2 millones de turistas hace un par de años a 34 millones del presente, y bien la inversión ha sido rentable, sin ninguna duda. ¿Cuánto cuesta el turismo? He aquí una pregunta realmente crucial, pero en definitiva no sabemos exactamente cuál es el coste del turismo. Se trata aquí de un hecho generalizado. Pero la pregunta de la formación de los precios, creo que aquí la política turística española es un ejemplo muy liberal en materia comercial para dejar a los operadores la posibilidad de reunirse para fijar ciertos techos o ciertos topes mínimos más allá de los cuales no se puede pasar. Y hay otro ejemplo en el cual España es líder en el sector del turismo. Creo que la legislación española ha inspirado a numerosos países desde que la legislación española existe en materia hotelera. No olvidemos que las leyes hoteleras españolas han aportado realmente una ayuda y un gran aliento a los tour operadores que les han permitido hacer frente a cargas que tal vez no hubieran podido llevar por sí solos. El señor exalcalde de Benidorm lo sabe muy bien. Creo que de hecho en todo este sector hay mucho sentido común, mucho sentido práctico, hay un espíritu de pioneros que también han demostrado los operadores turísticos. Se ha hablado antes de si ha sido antes el huevo o la gallina, si ha sido el Estado o la iniciativa privada. Yo creo que históricamente, como en todos los sectores de la actividad humana, creo que primero fue la iniciativa privada, luego intervino el Estado para reglamentar, para estimular, pero la base y el estimulante ha sido la iniciativa privada en todos los países, excepto tal vez en los países, como lo decía el señor, para Suecia, por ejemplo. Yo creo que el Estado en Suecia pues es lo mismo. Acaba de crear el Estado un Instituto Nacional para el Turismo. En un espíritu muy liberal, pues el Estado colabora
en esta comunidad nacional. Creo que la política española, lo repito, es a la vez meritoria y ejemplar, y es una suerte que se haya establecido de esta manera, y tenemos la suerte de poder beneficiarnos quería hablar hace ya tiempo de su ejemplo. Toda esta polémica de los turoperadores que tienen tan mala prensa, pues hay que romper una lanza a favor de ellos, porque ellos han hecho mucho por España. Estaban dentro de su papel al obtener unos precios baratos, pero indudablemente el turismo español le debe mucho a los turoperadores extranjeros, que no han hecho más que difundir, en fin, traernos clientes y que nos han ayudado muchísimo. Que las circunstancias han sido desfavorables en cuanto a precios, pues ha sido una circunstancia triste, y que indudablemente la Administración, con esa reglamentación que yo he calificado de draconiana, porque lo es, ha hecho muchísimo a favor del turismo, porque el turista se sentía seguro y porque el turista venía a España sabiendo que en España estaba protegido. Se les ha achacado mucho a los tour operators que ellos se han llevado los beneficios del turismo. ¿Dónde ha ido el dinero del turismo? Pues sí, ha ido en parte a los tour operators y sigue yendo. Pero si vamos a analizar quién se ha llevado en España el dinero del turismo, pues tendríamos que señalar con el dedo, y además de una forma muy aguda, a los constructores, porque el dinero del turismo en España se lo han llevado los señores que han hecho las construcciones. Esas construcciones monstruosas, más o menos justificables, que vemos por ahí. Pero el dinero del turismo en España se lo han llevado los constructores. Y los empresarios, el hombre que ha promovido el turismo, ese se ha llevado unas miajas. Se ha llevado muy poco dinero el empresario. Pues en este sentido se ha hablado de pasada precisamente de la falta o de la insuficiencia de infraestructura. ¿No es verdad que también hay grandes problemas, como decía Pedro Zaragoza en un momento, en las ciudades, en Marbella, en Torremolinos, en Benidorm, de infraestructura, de alcantarillado, de servicios, de contaminación, que es un tema que se ha tocado? Es muy superior a la que puede haber en esos nuevos países que nos quieren hacer la competencia. Yo no creo que a España se le pueda quitar así la clientela tan fácilmente. De eso estamos convencidos los profesionales. O sea que ¿Usted los extranjeros qué opinan, señor Enit, respecto a la infraestructura y a los servicios en España? No, no estoy totalmente de acuerdo aquí. Yo creo que, claro, han cometido muchos errores. Se han construido muy rápidamente y con un poco más de planificación quizás Benidorm no hubiera sido otro Manhattan. Yo sé que muchos países mandan personas por España para ver cómo no se hace, traer el inglés o tal. Porque como he dicho antes, no es tan fácil crear un ambiente turístico para un país nuevo, pero hay que ir con mucho cuidado. Y no creo que la mayoría de las personas que vienen por aquí quieren realmente vivir en Manhattan, quieren otro tipo de ambiente. Sí, quería hablarle un de esto y Aguirre. Y rápidamente, porque vamos a pasar a las preguntas. Desearía agregar algo respecto a los turoperadores. Bien, hay que admitir que han prestado grandes servicios, que son pioneros, que tienen mucho valor, que asumen muchos riesgos, porque en definitiva son ellos quienes al comienzo de una temporada realizan inversiones enormes sin saber si la temporada será rentable o no. Esto es algo muy delicado, porque el menor rumor de disturbios sociales, políticos o militares destruyen por completo una inversión turística previa. Si a veces se han constatado abusos, y bien, hay que admitir que en cuanto a su calidad de socios hay que admitir lo que valen. Yo simplemente quería... No he contestado a la pregunta en cuanto a si era optimista en cuanto al crecimiento del turismo en la cuenca mediterránea. Os diré que hemos calculado que alrededor del año 1985 se llegaría a más de 100 millones de turistas sobre la ribera europea y la africana. Es que también existen los límites de saturación, es el problema del cual se ha hablado anteriormente. No se puede tener siempre un crecimiento permanente sin pensar en el problema que va a implicar este crecimiento de frecuentación temporal de masas migratorias que llegan a un país
con los problemas que traen consigo en materia de energía, de consumo de agua, de transporte de víveres, de desplazamiento personal, en fin, todos estos problemas. Y pensamos que en la cuenca mediterránea, también en cuanto a su contaminación, problema del cual se está ocupando el Departamento Ecológico de las Naciones Unidas, existe el Plan Azul, del cual España es uno de los promotores. Hay problemas muy serios que se plantean. Sin embargo, existe una complementariedad que se establecerá entre los países europeos de la ribera europea y de la africana. No podría decirles exactamente cómo va a suceder esto porque todavía está en fase de estudio, pero lo que nos preocupa un poco es el problema de saturación que ya se prevé. Saturación impuesta por la contaminación y por los problemas que crea para los países en cuanto a las inversiones que exigen y que no sabemos cómo utilizar a tiempo pleno, por así decir. Pero es un fenómeno irreversible este del crecimiento, debido en primer lugar al crecimiento demográfico, imputable también al hecho de que los jóvenes constituyen un mercado disponible con poder adquisitivo. Luego existe la tercera edad, que también está disponible y que también dispone de un poder adquisitivo que antes no tenía. Y luego existe la prolongación del tiempo de duración de las vacaciones pagas. Entonces, no sabemos cuáles serán exactamente los problemas que deberemos solucionar, pero en primer lugar está el de cómo hacer frente a este crecimiento sin crear ciertas perturbaciones y ciertas crisis, incluso las políticas. Antes ya se ha dicho esto, el señor Aguirre, al referirse a un estudio que se hizo en Alemania Federal. Actualmente la demanda turística prevalece por encima de otras necesidades. En 1974 y 1975 se produjo una grave crisis debido al problema energético y se produjo un receso en muchos sectores de la producción, pero en el sector del turismo este receso ha sido mínimo. ¿Por qué? Porque la gente ha preferido postergar la compra de un automóvil o de un aparato de televisión, pero no están dispuestos a privarse de sus vacaciones. Por eso los gobiernos y los turoperadores deben pensar al unísono en cómo salvaguardar las condiciones para mantener la calidad de un producto sin que esto sea perjudicial a la fase del tiempo se social nos e ha acabado. incluso Vamos a pasar a las ecológica de preguntas, un país. si no les parece mal. Solo una intervención, 2 minutos, señor Aguirre, sobre el tema infraestructura que hemos tocado muy de pasada. Sí, yo querría decir que si en algo achaco a las anteriores administraciones turísticas, si algo les echo en cara, es la falta de previsión en la ordenación del territorio. Creo que los desastres ecológicos que se han producido son irreversibles. Se ha dejado exceso de libertad a la iniciativa privada para construir conjuntos turísticos, a mi juicio, monstruosos. Y creo que en estos momentos quizá la mayor preocupación de nuestro ministerio es la preservación ecológica. Estamos estudiando normas legales que prevean un mayor control en estos momentos en que la palabra control es odiosa, sí, un mayor control en las construcciones turísticas. Creo que hay que establecer unos planes sectoriales, creo que hay que atribuir competencias estatales y no dejar en manos de las autoridades municipales la posibilidad de erigir esos rascacielos que han estropeado nuestras costas. Bien, yo creo que de momento basta con esta intervención porque ahora en las preguntas supongo que habrá ocasión de extenderse más sobre los temas. Ya saben ustedes que, como les decíamos al principio, puesto que el programa es grabado, no pueden intervenir ustedes directamente, está hecho antes de que ustedes lo estén viendo en este momento, pero esperemos que la redacción de la clave haya conseguido interpretar más o menos lo que serían sus curiosidades importantes al respecto. Y en cuanto a ustedes, en esta parte de preguntas, puesto que el tiempo es limitado, procuremos responder lo más rápidamente posible y, si es posible, las personas a las que van dirigidas para que también haya la mayor cantidad de respuestas. Adelante, Javier Vázquez. ¿Están preparadas las preguntas? Las preguntas de la redacción de la clave están preparadas para nuestros invitados. Y la primera es para los señores Aguirre y Benito.
¿Cuál es la situación y qué se hace en España por el turismo juvenil? Bueno, el turismo juvenil, como toda clase de turismo social, creo que hay que alentarlo, y el turismo juvenil no va en búsqueda de esos lugares turísticos que son los apetecidos por los extranjeros. La tendencia a visitar parques nacionales, la tendencia a hacer un turismo de camping y de montaña, creo que es manifiesta, y en ese sentido, con los limitados recursos que posee la Secretaría de Estado de Turismo, está ofreciendo una serie de ayudas muy importantes para el establecimiento de nuevos campings y para el establecimiento y la adaptación de casas de labranza a través de toda la geografía española a precios muy reducidos para que pueda ir el turismo juvenil. Benito. Sí, bueno, desde el punto de vista de la iniciativa privada, yo únicamente puedo decir la experiencia que nosotros hemos realizado, y es de destinar digamos, en la oferta que nosotros tenemos en nuestra organización, lo que llamamos casas junior, a unos precios probablemente distintos, y unas casas junior en donde bueno, realmente, digamos, una cierta disciplina y un cierto orden interior corriera especialmente a cargo de los mismos jóvenes. Esta es una experiencia que a nosotros no nos ha dado un éxito grande, porque, como han dicho muy bien, Aguirre, el mundo juvenil no manifiesta un interés claro por ir a los mismos sitios en donde va y donde suele ir el público adulto. Es decir, al mundo juvenil, curiosamente, le interesa mucho el extranjero, aunque vaya con mínimos recursos económicos, y al mundo juvenil le interesa mucho, por ejemplo, toda el área del camping y de montaña, etcétera. En España lo que hay es algunas organizaciones, sobre todo dentro de la esfera universitaria, en donde está muy desarrollada la oferta y el intercambio con albergues internacionales extranjeros. Esto realmente es lo que hay. Y el Consejo de la Juventud, que está en ciernes y está fraguándose, y que indudablemente ahí tiene un capítulo abierto, pero está en estos momentos precisamente en trance de constituyente, como tantas cosas. Otra pregunta, por favor. Señor Zaragoza, ¿el turismo ha sido una de las principales causas de la inflación o, por el contrario, ha sido la inflación la que ha perjudicado al turismo? Pues yo creo que no ha perjudicado a nadie. El turismo ha sido una gran fuente en todos los aspectos, como decía antes, pero perjudicar, pues puede que haya perjudicado posiblemente al paisaje en algunos aspectos, pero ¿hasta qué punto consideramos que todo el paisaje es defendible? Porque hay paisaje defendible y paisaje que realmente pues tampoco merece la pena defenderlo, porque no nos da nada positivo ni nada nuevo, nada interesante. Otra pregunta, por favor. Señor Lonati, ¿cuáles son las estructuras y los modos de organización del turismo en los países del este? En los países del este existen generalmente dos estructuras, la del Estado, la del gobierno, que es similar a las estructuras estatales de los países con régimen económico de economía de mercado. Y luego hay un segundo nivel que es luego seguido por la comercialización, para el cual el Estado ha estimulado la creación de grupos de comités que trabajan según los criterios de la economía planificada. Naturalmente, los países del este o los países socialistas, para llamarlos por su nombre, trabajan entre sí en el marco de una economía que es la del Comecom, es decir, con una moneda, con una divisa que no siempre es recibida en los otros países de economía de mercado. Debido a este hecho, la estructuración del movimiento turístico se hace en el interior de estos mismos países y tienen algunas dificultades para ir naturalmente a otros países donde existen divisas fuertes, debido a que tienen que procurarse sus recursos en divisas donde
Pero en general podemos decir que existe un cierto paralelismo que podemos establecer entre estos países y los países occidentales por parte del Estado, que trata de administrar el conjunto de los elementos turísticos por medio de una legislación y una reglamentación, estimulando sobre todo el movimiento interior al nivel del mercado. Son sociedades o compañías o comités o sindicatos obreros o en fin todas las capas de trabajadores que han tomado la iniciativa de promover el turismo, que realizan inversiones para la construcción de hoteles, que se ocupan igualmente en establecer vías de comunicación y de transportes, y por supuesto existen también los imperativos de ambos sistemas económicos, que son distintos, el liberal de economía de mercado y la economía planificada. Pero podemos decir que de todos modos en los países socialistas existe una demanda creciente que está alentada por el Estado. Lo que nosotros desearíamos es tener intercambios este-oeste más frecuentes y sobre todo frecuentes en ambos sentidos, en ambas direcciones. El gran inconveniente en este momento es la falta de poder adquisitivo de estos países en moneda fuerte, en divisa convertible al nivel de a propósito nuestros de esta pregunta, países. y puesto que se ha producido, hay que añadir como paréntesis importante que lo normal es que estuviera aquí un representante de alguno de estos países del este para que nos explicase efectivamente su sistema turístico. Desgraciadamente, con frecuencia, la clave intenta tener representantes de países del este aquí para diversos temas y cuesta trabajo, es difícil, pero creemos que en un programa próximo que tiene alguna relación con este, ya se lo diremos, tendremos aquí un representante al respecto. Bien, adelante Javier Vázquez, otra pregunta. Sí, entonces, señor Enit, ¿son los países del este europeo los más peligrosos competidores del turismo en los países de Occidente? Bueno, no creo realmente que son más peligrosos o los más peligrosos. Creo que se han dicho aquí antes que en el mundo del turismo son complementarios. Hay personas que buscan sol y playas, hay otras que buscan más cultura, hay otras que buscan países raros para disfrutar sus vacaciones. Entonces yo creo que el turismo es suficiente para todo. Otra pregunta, por favor. Señor Ulakakis, el turismo ha dado lugar a una moral nueva en Grecia. Yo diría que el turismo continúa, sigue su curso, y que yo creo que la moral siempre ha estado muy alta en Grecia, incluso durante épocas difíciles, incluso durante la época de la dictadura. Entonces no veo cómo se pueden asociar estas dos. Probablemente la pregunta, señor Lulakakis, claro, usted no conoce la evolución de la última historia española en este sentido, pero salió hace poco. ¿No está usted oyendo la traducción? En este momento sí. Yes, now, yes. Decía que en la última evolución de la historia española, hace un momento ha salido, por ejemplo, el tiempo en que aquí no había bikinis, ni se podía suponer incluso que había multas por llevar trajes de baño en 2 piezas, etcétera, etcétera. Supongo que se refieren un poco a esto, e incluso en España la legalización de los campos nudistas es de este año. No sé. En Grecia también hay una evolución en este sentido, a eso se refiere la pregunta, creo yo. Bien, lo siento. No, en realidad no hemos tenido estos problemas en el pasado. Hemos sido un poco más liberales, debiéramos de decir, pero sí, evidentemente existen ciertas limitaciones. En mi país, por ejemplo, no se puede entrar en una iglesia vestido de una forma considerada como indecente. Y esto, evidentemente, yo creo que es una cosa de sentido común. Pero aparte de eso, no hemos tenido problemas como los que usted acaba de describir. Adelante, otra pregunta, Javier Vázquez. Sí, señor Aguirre, ¿el juego va a mejorar el producto turístico español? Sí. Yo considero que el juego va a aportar 2 cosas. Primero, como oferta complementaria, va a ser un atractivo turístico más y sobre todo, y a mi juicio casi lo más importante, va a impedir que los españoles vayan a jugar a los casinos del extranjero.
Bueno, el primer programa de toda la historia de la clave en sus 2 etapas fue precisamente sobre el juego, en la época en que todavía estaba prohibido. Adelante, Javier Vázquez. ¿Venden nuestras oficinas de turismo en el extranjero bien el producto español, señor Aguirre? Lo deben ver. Nosotros tenemos ahora 32 oficinas funcionando. Creo que son una ayuda indispensable para poder matizar todos los detalles de los mercados en los que están asentadas. Yo creo que funcionan bastante bien y que, como decía, son indispensables, puesto que ahora la función de las oficinas de turismo está cambiando. Antes cuando el turismo era menos importante y menos masivo, eran puras agencias de información al público. Ahora son agentes asimismo para negociar y para hablar con los grandes mayoristas. Es decir, se ha pasado de este público individual que se limitaba a pedir folletos a ser un agente nuestro en el exterior para negociar con los grandes mayoristas. ¿Ustedes tienen eso organizado también ya, señor Lulakakis, en Grecia? ¿Las oficinas en el extranjero? Bien, sí. Sí lo tenemos. Tenemos, me parece que unas 20 oficinas de turismo en el extranjero, en todas partes, desde Japón, Australia, etcétera. Y en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos 3 oficinas de turismo griego. Y estoy de acuerdo en que existe esta tendencia, parece aparente esta tendencia, aunque al principio nuestras oficinas actuaban y funcionaban simplemente como oficinas de información, pero ahora están ampliando sus funciones y en esta fase nos encontramos obligados también a negociar con los turoperadores, pero en ciertos temas, únicamente en temas que pudiéramos decir son temas publicitarios, campañas publicitarias, promociones turísticas, tenemos que animarles, tenemos que estimularles, etcétera. Pero evidentemente siguen funcionando como oficinas de información. Y otra pregunta, Javier Vázquez. Señor Morcillo, ¿se engaña a menudo al turista? Pues yo no sé quién lo engañará, pero desde luego las agencias de viajes españolas no engañamos a nadie. Nos engañamos, mejor dicho, a nosotros mismos, porque esa es una de las cuestiones más dolorosas que tengo yo clavadas en nombre no mío, sino de todos nuestros colegas. La agencia de viajes, que es un servicio gratuito, que está muy mal remunerado y que nos obliga mucho. Hemos hablado antes de reglamentaciones, hemos hablado de lo duro que son de estas disposiciones, pero es que, claro, la agencia de viajes, pues no solo no engaña, no puede engañar, no debe engañar, sino que al mismo tiempo está regalando su trabajo, porque de las empresas de servicios somos los que menos nos cobramos y nuestra situación en este momento es muy delicada. O sea que habrá, como hay en todos los oficios, en todas las profesiones, habrá personas con menos delicadeza moral que intenten engañar al turista, pero el turista está muy bien protegido y sabe a dónde tiene que acudir, a la administración que nos espera con el garrote y en cierto modo hace muy bien, porque también hace falta un orden y una disciplina, pero la agencia de viajes está hoy día regalando su trabajo al público y regalándolo de una forma, se puede decir, gratuita, con una remuneración del 7 al 8% en el transporte. Por lo tanto, yo creo que a quien engañan las agencias de viajes es a sí mismas. Bueno, y en este sentido, pues, un fleco a cortar es precisamente el turista español hacia el extranjero. El nivel de vida ha aumentado, los turistas españoles salen. Antes habló de países emisores y receptores, parece ser que España empieza a ser seriamente un país emisor. ¿Eso significa una sangría también, señor Aguirre? Sí, una de las preocupaciones del gobierno español es que con las cifras que tenemos del año 1977, que fue un año especialmente duro desde el punto de vista económico, con una recesión importante y sobre todo con una devaluación de la peseta del 25% el 12 de julio, hemos observado que los españoles han salido a hacer turismo más que nunca. El año que más turistas han salido hacia afuera ha sido el 77. Consideramos que España, que es un país turístico por excelencia, que ofrece no solo el sol y las playas, sino además todo el interior,
y que los españoles conocemos tan mal, considero realmente incongruente que en estos momentos de dificultad económica y de peseta muy devaluada en los mercados internacionales, el español siga saliendo fuera. Los cambios oficiales en 1977 de españoles que salían fuera de España fueron de 500 millones de dólares, que es una importante sangría para el país. A eso hay que añadir los españoles que salen con las pesetas en el bolsillo y que por lo tanto no están controlados. Creemos que nuestra obligación es tratar de convencer y tratar de influir en el español para que haga turismo dentro de España y que conozca, diría yo, el Museo del Prado antes de conocer el Museo del Louvre. Esa es una de nuestras principales preocupaciones. Una lástima que sobre esto y sobre el turismo interior no podamos extendernos, pero ya el tiempo se nos ha acabado. Yo les haría entonces una pregunta, lo siento señor Benito, usted que tenía especial interés en el turismo interior. Una pregunta solo de sí o no. Señor Aguirre y, por ejemplo, señor Morcillo, señor Benito. Esto que se ha venido hablando a todo lo largo del programa, si los precios eran bajos, si eran altos, si había que protegerlos tan severamente, si no, si los hoteleros trabajan con tan poco margen, si no es tanto el margen, una pregunta de sí o no. ¿Usted cree que pese a ese control de los precios sobre los hoteleros, la verdad es que los hoteleros han podido sobrevivir dignamente y pueden sobrevivir dignamente? ¿Sí o no? Sí. ¿Y usted, señor Morcillo? Creo que si han sobrevivido, pues es la mejor prueba de ello, pero creo también que ahora la situación es más normal y más justa. ¿Algo que añadir alguno? Yo quiero añadir que habría que revisar el planteamiento del crédito hotelero y que para aquellas entidades españolas que se dedican a desarrollar el turismo social, incluso habría que replantear el tema fiscal en relación con este problema. Es decir, si se quiere hacer que los españoles no salgan excesivamente al extranjero en la época de las vacas flacas, hay que dar facilidades a la estructura turística interior y a determinado tipo de organizaciones para que hagan cómoda, aceptable, interesante y sugestiva la permanencia de los españoles aquí. Bueno, pues quedan apuntados algunos aspectos nada más de la problemática de todos estos turistas que hoy tenemos con nosotros y de algunos de los que de entre nosotros han salido al extranjero. Hasta la semana que viene, muchas gracias a ustedes, señores, y muchas gracias por su atención.